Muy buenos días, amados hermanos, qué gusto de verlos. ¿Qué tal si nos saludamos unos a otros ahí de lejitos, con un puñito, con un Dios lo bendiga, bienvenido, etc. Dios lo bendiga, hermano. Muy bien, hermanos, tomemos asiento. ¿Cuántos están alegres en la casa del Señor? Yo creo que, como está Jechu, Dios te bendiga, qué gusto de verte siempre. Sabemos que nuestro hermano Jechu siempre ha sido uno de los mejores adoradores, ¿no? Así es. Damos gracias a Dios por su vida. Muy bien, hermanos. Gracias, hermanita. Antes de comenzar, ¿qué tal si le pedimos a Dios que nos guíe en esta mañana, en su palabra? Su palabra es esa verdad eterna que nos encamina a todo el bien que Dios tiene para nosotros. Así que, ¿qué tal si disponemos nuestro corazón un momento? Amado Padre, queremos darte gracias una vez más por este tiempo precioso que nos permite, Señor, en tu presencia. Gracias, Padre. Reconocemos, bendito Dios, que nuestra vida está en tus manos siempre. Y, amado Dios, sabemos que este día es el día del Señor. Día que has establecido para que como pueblo tuyo nos alegremos en tu presencia, nos regocijemos en ti, renovemos nuestras fuerzas y tomemos tu guía y dirección para nuestras vidas, Padre. Porque en todo tiempo tú, Señor, estás obrando a favor nuestro. Y cuanto más, Señor, cuando tu iglesia unida en un solo espíritu, Señor, se regocija en tu presencia. Dice tu palabra, Señor, que en medio de la congregación tú derramas bendición. Y todos, amado Dios, dependemos de tus bendiciones, dependemos de tus cuidados, dependemos de tu gracia. Por ello, amado Dios, gracias por esta oportunidad y este privilegio de estar en tu presencia. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Y sea tu palabra, amado Dios, esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestros caminos. Háblanos, amado Padre, ministra nuestros corazones. Dejamos toda carga, Señor, todo aquello que nos pueda preocupar, lo dejamos en tus manos. Y tú seas glorificándote en cada una de nuestras vidas. Sea tu Santo Espíritu, Padre, obrando en cada uno de nosotros. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Continuamos con esta enseñanza, cómo viviremos en este tiempo. Ya a estas alturas hemos visto, y creo que todos estamos convencidos, cuanto más como creyentes, de la veracidad de la palabra, que es la verdad eterna, que es la revelación que Dios estableció para la humanidad. Sabemos que la palabra es esa verdad que nos ha ayudado a tantos cambios en nuestra vida, nos ha ayudado a entender el camino que Dios señaló para nosotros. Antes vivíamos en el engaño, en la mentira, vivíamos perdidos, como dice la misma palabra, perdidos en nuestros delitos y pecados, siempre tal vez hasta con desesperanza. Muchos hemos llegado al camino del Señor estando ya en situaciones críticas, complicadísimas, ¿no? Pero Dios ha sido bueno. La Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos. Y eso es lo que, amados hermanos, creo que a todos nos asiste, lo que digamos, es esa verdad que llena nuestro corazón. Y por eso nos congregamos, por eso vivimos vida de fe, vida de obediencia a nuestro Señor. Tal vez estos tiempos sean críticos y trascendentes, por lo mismo que estamos viviendo los tiempos finales, porque las señales todas se han cumplido, amados hermanos. En cualquier momento suena la trompeta, porque dice, primero sonará la trompeta para que nuestro Señor arrebata a su iglesia. Ese es nuestro anhelo y nuestra esperanza, que se cumpla lo que Dios ha establecido a través de Cristo nuestro Señor. Porque, amados hermanos, si nuestra confianza estuviera en este mundo, nuestros anhelos y nuestros sueños estuvieran en este mundo, realmente seríamos realmente tal vez dignos de tener pena, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra vida se va deteriorando cada día. Nos vamos envejeciendo, nos vamos haciendo casi inútiles a través del correr de los años. Ya conforme pasan el tiempo, el ser humano va caminando con mayor dificultad. Todo le hace difícil. Yo lo veo, amados hermanos, tal vez en las personas que nos acompañan, ¿no? En nuestra propia casa, en nuestra propia familia. Antes yo lo veía a mi papá pues lleno de vida, lleno de entusiasmo,
haciendo todo tipo de labores, pero hoy lo veo ya con dificultad en su vida, que fácilmente tropieza con cualquier cosa en el camino porque ya no ve bien, ya camina lentamente, etc. Y si nos aferráramos a este mundo, ¿qué sería, no? Que sería tan triste nuestra esperanza. Pero amados hermanos, sabemos que nuestra esperanza está en Dios, en su promesa eterna, que nuestra vida con Él será gloriosa, será grandiosa, será preciosa, será maravillosa. Nada comparado con este mundo que nosotros conocemos. Para nada se ha de comparar, porque este mundo está caído, está bajo el yugo del maligno. Por eso es tan trascendente e importante el tiempo que vivimos. Ello nos debe llevar siempre a considerar la palabra. Por ejemplo, en Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lamentablemente estamos viviendo ese tiempo donde claramente se ve, no en el mundo ni hablar, amados hermanos. La gente que no conoce a Dios vive en profundo egoísmo, en profunda maldad. Pero hablemos de la iglesia, de aquellos que conocemos a Cristo. Dice, por causa de la maldad, por causa de que los problemas se nos agravan, las dificultades se van, cada vez añadiendo a nuestras vidas, por causa de eso, nuestro amor se enfriará. Y frente a ello, ¿cómo debemos vivir? Considerando primeramente las verdades eternas que Dios estableció para nuestra vida, tomando en cuenta el fundamento y el mandato que Dios establece como pueblo de Dios. En Marcos 12:29-31 dice, Jesús respondiendo, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Él dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto. El amor es lo único que debe gobernar nuestras vidas. Porque Jesús aún antes de partir añadió a este mandato, dijo, un mandamiento nuevo os doy. En Juan 13:34, donde dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, el amor ya no es como el que conocemos, sino tomando la pauta y tomando el ejemplo que Jesús mismo nos dio con su propia vida. Amar como Él nos ha amado. ¿Y cómo nos amó nuestro Señor? Dando su vida misma por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y nuestro Señor se sacrificó, sufrió el precio de nuestro pecado en la cruz por amor a nosotros. ¿Cómo debemos amarnos? Como Él amó a sus discípulos antes de enseñándoles, no hasta el final, lavando sus pies aún de aquellos que lo iban a traicionar, le iban a negar. Amarnos por encima de lo que los demás hagan. Y dice, muchas veces nos van a ofender, porque todos ofendemos muchas veces, porque estamos todavía en un mundo donde la maldad siempre quiere prevalecer. Esto nos debe llevar, amados hermanos, a que necesariamente consideremos en nuestra vida de fe a una práctica de día en día, una vida de fe práctica de cada día, considerando este texto de Josué 1:8-9, donde dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca debe apartarse la palabra, esa verdad eterna que debe llenar nuestro corazón. Cada día debemos meditar en ella. Porque, amados hermanos, el mundo que nos rodea realmente va a querer seducirnos, va a querer en toda forma, en toda costa, desviarnos, desanimarnos del camino de nuestra fe. Por ello necesitamos apegarnos a la palabra, considerar la verdad eterna, sobre todo en este tiempo donde la verdad se ha vuelto relativa, cambiante, acorde a los tiempos. Ya la Biblia para este mundo pues es obsoleta, ya no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque habla del pasado, pero sin embargo la palabra es más actual, más presente. El mundo dice así porque no conoce la palabra, lo rechaza porque no ha escuchado de ella.
Porque el día que ellos realmente lo conocieran, se darían cuenta de la verdadera, de su valor eterno, de que realmente lo único que estamos viviendo es el cumplimiento de lo que está escrito, como hemos estado estudiando. Las profecías bíblicas completamente que se han cumplido, y las que faltan ciertamente se cumplirán. La revelación escrita de la Biblia, que Dios ha revelado, por cierto, determina todo lo que necesitamos conocer. Todo, absolutamente todo. Y va a depender de nosotros, amados hermanos, porque Dios nos ha dado libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para decidir. Libertad para todo lo que hacemos cada día. Y cuando más en este tiempo donde la comunicación se ha vuelto el pan nuestro de cada día. Se ha vuelto está tan arraigado en todos nosotros, ¿no? Por medio de la globalización, por medio del internet, por medio de los celulares que todos tenemos. Y dentro de ello tenemos que considerar que cada cosa que nosotros le damos importancia es lo que va influyendo en nuestra vida, es lo que va dominando nuestros pensamientos, va dominando nuestro corazón. Esos memes, no sé, tantas cosas que vamos ahí considerando, ¿no? Las películas, el cine, los periódicos, ¿qué es lo que va llenando nuestro corazón? En los chats, ¿no? ¿Qué es lo que damos importancia? Amados hermanos, aunque pareciera que no tiene importancia, va influyendo en nuestros pensamientos, va modificando tal vez nuestras decisiones. Por eso necesitamos tener claro. Por ejemplo, hoy en día, pues, la filosofía moderna dice que la verdad es lo que uno siente, lo que tú sientes, eso es verdad. Por eso que uno sienta, yo soy X, Y, Z, es verdad, lo que tú sientes es verdad. Cosa tan errada. El mundo está predicando eso, amados hermanos. Por eso vemos tantas leyes que se van sacando y es una política mundial donde el homosexualismo es algo natural. El aborto es el derecho de la mujer porque es dueña de su cuerpo, etc. Porque lo que sientes es la verdad, dice. Es un error tan grande porque si viviéramos por lo que sentimos, el mundo sería, amados hermanos, un caos total. Porque cada uno haría lo que siente. Cada uno viviría por lo que siente. Y esto sería, pues, habría llegado el fin a la tierra. Nosotros vivimos por principios, por leyes, que son las que señalan la vida, que son las que establecen, ¿no?, la sana convivencia. Es el que le establece el orden. Y Dios estableció ese orden, ¿no?, por medio de su creación. La creación habla de los atributos de Dios, de su existencia y su poder ilimitado. Cuando nosotros vemos la creación, cuando vemos, ¿no?, todo lo maravilloso que Dios ha creado, nos podemos simplemente sorprender de la infinita sabiduría de Dios. Por eso Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos, los atributos de Dios, invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa de negar que Dios creó todo, porque es tan perfecto la creación, amados hermanos, como hoy vamos a ver, como la ciencia también puede corroborar esa perfección de la creación. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama las obras de sus manos. La palabra nos muestra la gloria de nuestro Señor. Dios quiso revelarse a nuestras vidas. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios es el creador, el supremo hacedor de todo lo que nosotros podemos conocer y ver. Nuestras propias vidas, Él los formó, dice, en el vientre de nuestra madre, en lo oculto, entretejió nuestras entrañas, lo más grandioso que ha hecho con nosotros, porque ser humanos somos imagen y semejanza de Dios. Somos la obra maestra de nuestro Señor, porque nos hizo a su imagen en lo que podemos sentir, en lo que podemos pensar, podemos amar, podemos adorar, podemos relacionarnos unos con otros, podemos tener una relación preciosa con nuestro Dios, con el Todopoderoso, como le cantábamos, para el que nada es imposible.
porque nos hizo a su imagen y semejanza. Dios es eterno, lo dice la palabra, quiere decir que es inmortal, que es infinito. Dios es inmutable, inalterable, no cambia, digno de toda nuestra confianza. Dios es incomparable porque es perfecto, inigualable. Eso lo muestra tantos textos bíblicos, amados hermanos, que lo encontramos en su palabra. Dios es inescrutable porque no tiene límites. Nadie puede conocer lo grandioso que es Dios. Dios nos muestra solamente algunas cosas que podemos, en nuestra humana sabiduría y entendimiento, podemos conocer a ese Dios. Pero Dios es inescrutable. Su sabiduría es infinita, incapaz de comprender la grandeza de nuestro Señor. No podemos simplemente, amados hermanos. Dios es omnipresente. Quiere decir que Él está en todo lugar. Es omnisciente, conoce el pasado, el presente, el futuro. Conoce nuestros pensamientos. Inmenso poder y sabiduría, solo Dios lo puede tener. Dios es soberano, porque Él es supremo en todos sus propósitos. Hizo la creación como Él quiso. Soberanía, majestad. Dios es santo porque no permite ninguna corrupción en su presencia. Dios es espíritu, es invisible, no lo podemos ver. Y así, amados hermanos, si vemos la palabra, Dios es amor, lleno en amor por nuestras vidas. Son atributos que la palabra nos muestra de ese Dios creador, a quien amamos, a quien alabamos, en quien confiamos. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos esa firme convicción en Dios. Y ahora vamos a ver otra evidencia, la razón científica que ratifica la veracidad o lo que la Biblia dice que es verdad. La ciencia, conforme avanza, hemos visto cómo la antropología, por medio del estudio, ¿no?, de los fósiles, por medio de la historia, ha podido verificar que todo cuanto la Biblia narra es verdad, ha acontecido, ¿no? Y últimamente están descubriendo más cosas porque la ciencia permite avanzar. Estaba viendo, ¿no?, que, por ejemplo, la ciudad filistea han descubierto un cementerio donde hacen ver, pues, la realidad de lo que narra la Biblia, ¿no? Tiempos antiquísimos. El punto es que también la ciencia se ha levantado muchas veces para negar la verdad. Muchos científicos han buscado eso, no oponerse a Dios, porque no lo pueden ver, porque se cumple en ello también lo que la palabra dice en Génesis 3:5, donde dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. El hombre asimismo se irroga en orgullo, en soberbia, y quiere, a través del conocimiento y la ciencia, quiere hacerse Dios como Dios. Que el que conoce y el que establece los parámetros de la vida, el que establece la verdad. Cuanto más el hombre, amados hermanos, se irroga el orgullo, más se aparta de la verdad. Esa es la única realidad. Cuando dice la soberbia llena nuestro corazón, es el principio de nuestra caída. Lo dice la palabra. Pero cuando el hombre se humilla ante su Creador, Dios ha de exaltarlo. Dios ha de mostrarle su grandeza, su majestad. Por eso la palabra dice, ¿no?, que Dios ha escondido lo grandioso de los sabios de este mundo, de los que se irrogan, ¿no?, de conocimiento. Y se lo ha mostrado a los humildes, a los simples. Ha mostrado su gloria y su majestad. Por eso nos alegramos en nuestro Señor. Por eso nos llenamos cuando lo alabamos nos llenamos de gozo, de paz, de esperanza. ¿Por qué? Porque no nos irrogamos grandeza ni majestad. No estamos viviendo con orgullo y con soberbia, sino reconociendo la majestad del único Dios todopoderoso. ¿Cuánto decimos amén? Por eso nos alegramos con nuestro Señor y en su palabra. Con esto vayamos al principio, amados hermanos. Todo en la creación tiene su propósito y en base del propósito se le asignó su diseño. Dios lo creó todo con un propósito especial. No hay nada en este mundo que no tenga ese diseño, ese sello divino que le dio Dios. Un propósito único, especial, a cada cosa. Aún tal vez
los elementos de este mundo que consideremos casi insignificantes, o como la tierra que pisoteemos, lo pisoteamos la tierra, ¿no? Sin embargo, de ella hemos sido formados, del polvo. Dios nos formó, tenemos todos los elementos, dice, ¿no? De la tierra. A veces no lo consideramos, no consideramos ni las piedras, ni las rocas. ¿Qué dijo Jesús? Si los niños dejaran de alabarlo, las rocas lo harían. Las rocas estaban dispuestas, listas para alabar a nuestro Señor. Cuando vemos la creación, un día se publicó un descubrimiento de unos jóvenes estudiantes, ¿no? Que habían sintetizado el sonido de la naturaleza, específicamente las plantas, y ponían ahí esos micrófonos y a través del programa que habían ideado, se podía escuchar diferentes sonidos, ¿no? Por ejemplo, cuando la plantita está sin agua tenía un sonido distinto. Cuando le echaban agüita, cuando se sentía ahí, reverdecer, su sonido era diferente, dinámico, alegre, etc. Que nos muestra con claridad que la naturaleza alaba al Creador, aunque nosotros no lo podamos ver ni percibir. Y nosotros, que somos imagen y semejanza de Dios, muchas veces, amados hermanos, no le alabamos a Dios. Vivimos tan preocupados y con eso estamos realmente como cuestionando a nuestro Creador. Como cuestionando, la palabra dice que Él es quien provee para todas nuestras necesidades. Pero sin embargo vivimos como pensando que Él no va a suplir lo que necesitamos. Y la naturaleza, por ejemplo, cuando amanece, ¿quiénes son los que cantan primero? Bueno, el gallo siempre, ¿no? Ahí está. Pero después las aves, amados hermanos, su hermoso canto siempre, al menos en los lugares donde abundan los pajarillos, ahí, ¿no? En la casa de mi mamá siempre amanece hay unas aves preciosas, ¿no? Que cantan, se colocan siempre ahí cerca de su balcón y empieza el cántico, ¿no? Y mi mamá se alegra y dice, siempre me visita ese pajarillo, dice. Y así podemos ver, ¿no? Que la naturaleza alaba a su Creador. Pero todo tiene un diseño especial. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, en los microorganismos, ¿no? Que son, ¿para qué sirven, no? Los parásitos, ¿cuál es la función? Pero son importantes dentro de la creación, amados hermanos, porque son los que mantienen el ecosistema saludablemente. Todos tenemos parásitos. Si los elimináramos todos, dicen, nosotros estaríamos cada vez dependiendo de más cosas, porque cumplen una tarea específica. Dios por algo los ha creado. Tal vez tú digas entonces, ¿para qué están las moscas? ¿No? Ay, son tan odiosas ahí, ¿no? Invaden todo lugar, pero tienen un propósito que Dios les ha asignado en la creación. Con esto avancemos. La ciencia respalda a la Biblia porque muestra la exactitud, ¿no? de lo creado. La exactitud es científica y Dios creó todo en forma precisa, en forma perfecta. Es increíble cuando vemos la creación, amados hermanos. Y la ciencia es eso, corrobora esa exactitud. En Génesis 1:1, la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué creó el Señor? Los cielos que vemos, la tierra en el cual nos movemos. Nosotros nos quedamos maravillados viendo el cielo. Es tan majestuoso, es tan grande. Es tan inmensa, amados hermanos, que simplemente no lo podemos, nosotros vemos pues hasta una cierta distancia, pero con telescopios sumamente potentes han logrado traspasar distancias enormes. Y es más, han enviado, el hombre ha podido enviarnos satélites, ha enviado, ¿no? Naves espaciales capaces de llegar a distancias enormes, ¿no? Hay una nave que ha pasado hasta Plutón. Y ha podido fotografiar lo inmenso del universo, lo extenso del cielo. ¿Qué nos cuenta eso? La gloria de Dios, la majestad. Dios lo creó todo como podemos tal vez conocer de alguna forma. En lo que el hombre va descubriendo a través de la ciencia. Dios lo hizo perfecto.
En 1 de Reyes 8:27 dice: "He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener". Es decir, ni la grandeza y la magnificencia del universo puede compararse con la grandeza y el poder de Dios. Nada se puede comparar, amados hermanos. No puede contenerlo. Es decir, Dios lo llena todo, lo ocupa todo. Tal vez el universo es infinito, no lo sabemos, pero Dios lo llena todo, no lo puede contener su presencia. El hombre ha podido, por ejemplo, vencer la gravedad, poder traspasar, ¿no?, el ámbito de la gravedad que rodea la Tierra. Y ha tenido que desarrollar una velocidad de 40.300 kilómetros por hora para poder traspasar esa gravedad, para salirse del área de la gravedad de la Tierra. No podía hacerlo a menos velocidad. Tenía que superar ese límite. Y solo así pudo levantar los cohetes, ¿no? Por ejemplo, ha podido la ciencia medir la distancia al Sol. ¿Cuánto mide? 150 millones de kilómetros. Una distancia sumamente enorme, amados hermanos, que el hombre a través de la ciencia ha podido corroborar. ¿Y qué nos muestra todo esto? Simplemente la grandeza, el poder de Dios. Viendo lo otro, Dios hizo el sol, la luna, que están al servicio del hombre. Fueron creados para servir a la humanidad. Porque Génesis 1:14 al 18, mira lo que dice: "Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento, que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra". Y así sucedió. Nuestro Señor creó el sol, la luna y todo cuanto existe, siempre con un propósito hemos visto. Pero específicamente el sol y la luna, que están interrelacionados profundamente con la vida humana, con la tierra. Gracias al sol y la luna, la tierra tiene las características que le distinguen de modo especial, donde se puede dar la vida, donde podemos nosotros tener, ¿no?, la posibilidad de vivir, de existir. Así como nosotros, las plantas, los animales y todo ser vivo en este mundo tiene esa posibilidad, gracias a lo que Dios estableció, ¿no?, en la posición de la luna, del sol, como vamos a ver ahora. También señalan los tiempos de una manera exacta, sin retrasarse nada, todo perfectamente sincronizado. Dios es perfecto en todo lo que hace. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol en 365 días, 6 horas, 9 minutos, 45 segundos. Siempre está en ese mismo espacio, en ese mismo tiempo. No varía, no cambia. Desde el momento que Dios les señaló estos límites, así discurre el sol, la Tierra alrededor del Sol. Algo que solo Dios podía hacer, amados hermanos. La ciencia hemos visto que sacó, ¿no?, teorías como la evolución o la teoría del Big Bang, que ahora se maneja, en que, por ejemplo, dice, la Tierra se separó de la Luna o está en la posición que está en un eje inclinado, como vamos a ver, gracias a un choque que sufrió la Tierra con la Luna, que los apartó y los colocó en la distancia perfecta para que sucedan las estaciones y la posibilidad de la vida. Algo que realmente, amados hermanos, nadie se lo cree. Porque un choque de semejantes, digamos, objetos, la Tierra es inmenso, la Luna también, no tan grande como la Tierra, pero un choque frontal entre ellos simplemente los hubiera hecho añicos. Pero dice, simplemente lo desvió de su eje para que esté en una posición, y a la Luna lo puso en el lugar perfecto donde por la gravedad estén, ¿no?, ahí atrayéndose o repeliéndose, de tal forma que haya posibilidad de vida. Porque eso es lo que sucede, ¿no?, de estos astros, porque la Luna y el Sol están al servicio de la humanidad. El Sol alumbra la Tierra por la inclinación de la Tierra, que está a 23 grados de su eje, en el plano
en que orbita alrededor del Sol, hay un plano que digamos imaginariamente se establece, y en ese plano la Tierra está inclinada siempre a 23.5 grados de su eje. Y eso permite que ocurran las estaciones. Por ejemplo, en el mes de diciembre, la Tierra está, se produce, ¿no?, el verano al sur del Ecuador, mientras que es invierno al norte del Ecuador. Y después, cuando llega el mes de marzo, es el otoño al sur del Ecuador. Y es primavera al norte del Ecuador. Y eso es siempre, permanente. Cuando llega junio, es invierno al sur del Ecuador. Y al norte, por tanto, es verano. Y por ejemplo, en marzo comienza en el polo sur los 6 meses de noche, ¿no? Ahí 6 meses de oscuridad, no ven el sol para nada en el polo sur, y en el polo norte 6 meses de día. ¿Qué permite todo esto, amados hermanos? Esa inclinación del eje de la Tierra. ¿Será casualidad esto? ¿Será producto de la explosión que se colocó ahí la Tierra respecto al Sol, respecto a la Luna en esa posición? Es diseño divino, amados hermanos, para que pueda haber vida en este mundo, porque sin eso no habría vida. La distancia exacta, por ejemplo, del Sol permite la vida en nuestro planeta, llegando la radiación solar conveniente para la vida de todos los seres vivos. Si estuviera un poquito más lejos, no tendría esa irradiación necesaria, por ejemplo, para que las plantas tengan la fotosíntesis, donde no van, purificando el aire, van dando oxígeno, ¿no?, cada vez que se realiza la fotosíntesis. Nosotros nos beneficiamos enormemente del sol, necesitamos los rayos del sol, es una vitamina D, ¿no? Nos fortalece, produce el buen ánimo, etc. Es de gran beneficio en la vida del ser humano. Y así vemos cómo Dios colocó cada astro en el lugar preciso, único, que no puede ser variado. Ahora, la Luna se mantiene en su órbita debido a la gravedad, ¿no?, de la Tierra, que la mantiene en una posición, y a la fuerza centrífuga que le permite también acercarse más, que no le permite acercarse más a la Tierra. O sea, hay una gravedad que lo mantiene ahí en el punto exacto, y hay una fuerza centrífuga por la rotación, que se repelen, que lo mantiene también ahí, no muy cerca ni muy lejos. Es increíble todo lo que Dios ha creado, amados hermanos. Por ejemplo, la Tierra tiene una fuerza electromagnética, que si no tuviera eso, el Sol, dice, constantemente emite unos rayos que podrían dañarnos totalmente la vida. Hay unos rayos solares que de penetrar a la Tierra simplemente ya nos hubieran causado muerte, ¿no?, todo tipo de males. Pero esa electromagnetismo que tiene la Tierra, donde es como un imán la Tierra, ¿no? Al polo norte está el lado negativo, al polo sur el lado positivo, pero eso también cambia con el tiempo. No sabemos, no es algo, dice, como una ley pareja, permanente. No se sabe en qué momento puede estar el polo positivo en el norte y el polo negativo en el sur, pero hay esa fuerza electromagnética que repele esos rayos solares que nos pueden dañar, ¿no? Todo Dios lo hizo perfecto. Simple casualidad, imposible, amados hermanos, imposible. Sigamos viendo. Esta interrelación determina que la Tierra tenga la inclinación que determina las estaciones. O sea, esa interrelación que tiene la Tierra con la Luna permite esa inclinación, ¿no?, que haya esas estaciones. Si no hubiera esa gravedad y esa repulsión entre estos astros, simplemente la Tierra estuviera fuera de su órbita, la Luna también. Estaríamos completamente, y no habría posibilidad de vida en el mundo. Hay tantas cosas, amados hermanos, que la ciencia va descubriendo poco a poco. Por ejemplo, la importancia de las corrientes oceánicas.
o sea, esa corriente marina que va trasladando y combinando las aguas frías con las aguas calientes, producen también esa gran biodiversidad que pueda generar, ¿no?, la posibilidad de vida en el mar, de los peces que tanto nos gusta, ¿no? ¿A cuánto les gusta el cevichito? A todos nos encanta, creo, ¿no? Limeño que no come ceviche parece que no es limeño. Pero justamente, amados hermanos, gracias a toda esta interrelación que existe, ¿no?, entre la luna, el sol y la tierra, que nos ayudan ampliamente a que se genere vida en nuestro planeta. Además, las mareas son determinadas por la fuerza de gravedad de la luna. Es decir, cada vez que se acerca un poco más hacia la tierra, porque ahí en esa rotación que va haciendo, ¿no?, tanto la luna como la tierra, se acercan en un momento. Y ahí es cuando se produce una mayor atracción, y es cuando sube la marea, el mar como que se aumentara, pero solamente es en una posición máxima, no más, porque si se acercara un poquito más la luna hacia la tierra, el mar inundaría toda la ciudad, amados hermanos. Sería terrible. Por eso está todo fríamente calculado, exactamente en su posición precisa. Es perfecta la creación. Por eso que nosotros nunca vamos a creer pues que es simple casualidad, que es producto del Big Bang, o que es producto de la evolución, que se ha perfeccionado tanto que ha llegado a esa condición capaz de generar vida en nuestro planeta. El hombre está buscando, ¿no?, en otros planetas posibilidades de poder realizarse o poder desarrollar la vida, y hasta ahora no la encuentra, ¿no? Porque solamente nosotros creemos y entendemos lo que la Biblia nos revela. Pero el hombre, bueno, y si hubiera vida en otras galaxias, porque hay millones de años luz de distancia, amados hermanos, en las galaxias, pues si Dios le hubiera placido, así lo hubiera hecho también. Nosotros no conocemos todo. Solamente conocemos y tenemos la revelación de lo que la palabra nos dice. Más allá, no lo sabemos. Con eso sigamos avanzando. Las estrellas. Dios es creador de todas las estrellas que existen en el universo. Y realmente son millones de estrellas. Como dice la palabra, en Nehemías 9:6 dice: solo tú eres el Señor, tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Dios creó todas las estrellas. No hay nada que Dios no lo haya hecho. La palabra señala claramente, ¿no?, la infinidad de estrellas que Dios ha creado, galaxias, constelaciones, que el ser humano con toda su tecnología apenas está pudiendo descubrir, ¿no?, pudiendo alcanzar a entender. La ciencia permite todo eso. Y gracias a la ciencia, ¿no?, este conocimiento que el hombre ha desarrollado, que permite corroborar la verdad de la palabra de Dios. Lo único que no vemos es eso. Nos quedamos maravillados con lo que Dios ha hecho, gracias a lo que la ciencia nos va mostrando. Ahora, hay una nave, ¿no?, como decía, el Nuevo Horizonte se llama esta nave, que ha ido más allá del planeta Plutón y ha enviado pues fotos, ¿no?, cientos de fotos donde muestra a miles de galaxias en el universo, miles de galaxias, ¿no? Es decir, así como también el sistema solar, así hay miles de sistemas en el universo, que nosotros pues no lo vamos a conocer ni lo vamos a saber, porque están a millones de años luz, es decir, a la velocidad de la luz. ¿Cuánto es la velocidad de la luz, amados hermanos? 300,000 kilómetros por segundo. Es decir, por ejemplo, la luna está a la distancia de 400,000 kilómetros. O sea, en un segundo y piquín ya está a la velocidad de la luz, estás en la luna. En un segundo y picos nada más.
Y a millones de años luz están las galaxias alejadas, que el hombre apenas está pudiendo visualizar con esta nave que ha podido tomar fotos. Tiene grandes satélites, tiene un enorme adelanto de tecnología. El hombre ha podido hacer todo eso, amados hermanos. En Génesis 15:5 la Biblia dice: luego el Señor lo llevó afuera a Abraham y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Es decir, Abraham no podía contar las estrellas, ni nosotros, amados hermanos, ni el hombre. Así envíe naves, no sé, a distancias más enormes que más allá de Plutón, simplemente no se va a poder contar la inmensidad y la cantidad enorme de las estrellas, porque Dios es el creador, pues. Él lo dice y Él sabe que es así. Son millones y millones de estrellas, de galaxias en el universo. Veamos la ley de la termodinámica, para seguir entendiendo, ¿no?, esta enseñanza. La primera ley de la termodinámica dice que la cantidad de material en el universo es constante. O sea, no se crea ni se destruye. Todo está ahí, hecho, completo. ¿Y qué dice la palabra, amados hermanos? Génesis 2:2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Acabó Dios de crear, lo hizo ya todo completo, no hay nada. La termodinámica dice que nada se crea ni se destruye. Ahí está todo, en forma completa. Y eso dice la palabra. La ciencia lo está corroborando perfectamente. Otra ley de la termodinámica dice que el universo se está desordenando, se está gastando. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 1:11-12. Dice: ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Solo Dios no tiene fin, porque Dios es eterno. Pero todo, dice, cielo y tierra pasará, porque se va desgastando. Tal como dice la ley de la termodinámica, se está desordenando. Sigamos avanzando. ¿Qué de la evolución? ¿Qué dice la evolución? Esta es una teoría, ¿no?, que afirma que todos los organismos vivos están relacionados con su ancestro común, del que descienden, ¿no? Ese parentesco universal de la especie que se puede dibujar en el árbol de la vida. Es decir, que todo lo que vemos ha evolucionado a través de un microorganismo mínimo, pequeño, ¿no?, de una unidad celular. Se ha ido volviendo complejo a través de millones de años. Eso dice la evolución. Y claramente nosotros sabemos que la evolución dice que nosotros descendemos de los simios, ¿no?, de los monos. El mono, conforme pasaron los años, los millones de años, primero caminaban con las cuatro patas, tenía su cola larga, etcétera, y después fue cambiando, ¿no?, que se le cayó la cola, empezó a erguirse, a caminar en dos patas y se fue dando la forma que hoy somos nosotros. ¿Cuántos descienden del mono? ¿Sabes? Por eso no se dice a todo amén, ¿no? No, pues, hecho. Amén que no desciendes del mono, así es. La teoría de la evolución lo dio, pues, el famoso Charles Darwin, que es un naturalista británico. Él, desde el 24 de noviembre del año 1859, ¿no?, él declaró esta teoría del origen de las especies, donde presenta su teoría que los seres vivos superiores evolucionaron de especies inferiores. O sea, de la mínima unidad, de la unidad unicelular, se hizo tan complejo como ahora vemos en la biodiversidad, en la enorme cantidad de la biodiversidad de nuestro planeta, amado hermano. El hombre hasta hoy no ha podido descubrir toda la
cantidad de animales. Nosotros pensamos que la ciencia ha podido ya encontrar a todos los animales. No, amados hermanos, cada día se continúa descubriendo más especies únicas, ¿no?, que el hombre jamás ha podido conocerlas, se va descubriendo. Esta teoría, pues, caló profundamente en la cultura humanista y anticristiana, que llegó a convertirse en una especie de dogma científico, o sea, de verdad, de que el hombre por eso elige la ciencia, ¿no?, que es es lo que atesora, que es lo único que cree, se ha vuelto en la verdad, que el hombre defiende a capa y espada, se enseña en los colegios, se enseña en la universidad, etcétera, porque el hombre siempre quiere, ¿no?, irrogarse supremacía, quiere negar a Dios a toda costa. Sabemos quién hace todo esto, amados hermanos, es el príncipe de este mundo, es Satanás, que oscurece el entendimiento, que la mente. ¿Para qué? Para que el resplandor de nuestro Señor no alcance al ser humano y siga creyendo pues en en algo que a estas alturas el hombre ni siquiera debe atreverse a pensar que somos evolución. Cuando nos ponemos a pensar, amados hermanos, en la evolución, es decir, que todo sigue cambiando. Y a través de la historia, a través de la ciencia, se ha demostrado que por miles de años todo sigue igual. No ha cambiado nada. Nada, absolutamente nada. Encuentran diferentes fósiles, ¿no?, antepasados de las especies que hoy conocemos, pero sigue el mismo gen, todo es igualito, no ha cambiado. ¿Dónde está la evolución? Hay interrogantes sin respuesta para la evolución. Por más que uno se pregunte, simplemente no van a poder ser contestadas. Por ejemplo, ¿de dónde vino la materia? ¿De dónde vino esa unidad unicelular? ¿De dónde se formó? La premisa científica básica dice que de la nada. De la nada, a ver, hermanos, ¿qué produce la nada? Nada. Pero, ¿cómo la ciencia puede basarse en la nada? De la nada se hizo todo lo inimaginable del universo. De la nada. Es inconcebible simplemente. Por lo tanto, tiene que existir un creador de la materia, tal como lo conocemos. ¿Y quién es el creador? Dios, el Todopoderoso. ¿Qué dice Colosenses 1:16? En Él Dios creó todo lo que hay en el cielo. ¿Qué hay en el cielo? Es inmenso el cielo. Y en la tierra hay también una variedad inmensa, amados hermanos, de seres que Dios ha creado, que hasta hoy no se puede descubrir todas. Tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales. Nosotros ni tenemos la capacidad, por más que somos seres espirituales, muchas veces no podemos simplemente percibir lo espiritual. Pero hay seres invisibles en el ámbito espiritual, como los ángeles, que tienen dominio, como también los demonios, tienen autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo lo creó. Lo dice la palabra, nos revela la palabra en forma sencilla, clara, capaz de que todos lo podamos entender y no basarnos en una ciencia que dice que hay una evolución o que dice que hay un Big Bang. ¿Y qué teorías más irán sacando? Porque conforme avanza la misma tecnología y la ciencia, se van dando cuenta que ya no tiene razón, ni pies ni cabeza, de seguir persistiendo en lo mismo. La misma ciencia se va a ir contradiciendo, como vamos viendo. Por ejemplo, la otra pregunta sería, ¿cómo la materia inerte pudo adquirir vida y en sus multiplicidades formas? ¿Cómo puede alcanzar, no? Si la misma ley de la termodinámica que dice la ciencia, señala que la materia se va desorganizando. ¿Cómo puede, digamos, adquirir esa forma tan compleja y perfecta que vemos en toda la creación? ¿Cómo? Si la misma termodinámica dice que se va desorganizando. Al contrario, a estas alturas no habría nada, pues, ¿no?
Otra pregunta es cómo los átomos inertes se organizaron en formas complejas, como por ejemplo el ser humano que tiene 30 billones de células. Y nuestras células permanentemente mueren y nuevamente se regeneran, nuevamente se reproducen. Tenemos 30 billones de células. De una unidad unicelular que tengamos esa complejidad de 30 billones. Yo creo que es inconcebible, amados hermanos, que sea producto de la evolución. La evolución habría corrido a una velocidad, no sé, a la velocidad de la luz para que pudiéramos alcanzar esa complejidad. O pensando, por ejemplo, en los cromosomas que tenemos como seres humanos, que tienen la información necesaria para actuar según su razón de existir. Somos una maravilla, en realidad, de la creación divina. Seres tan complejos, si pensamos en nuestro cerebro, una capacidad increíble, amados hermanos, ¿no? Que el cerebro es el que controla nuestras emociones, nuestros pensamientos, van marcando toda nuestra vida. El cerebro, ¿no? Es esa supercomputadora, capaz de poder también proyectarse, ¿no? De poder entender a ese Dios conforme nos narra la palabra. Tiene una capacidad de imaginación enorme. ¿Y qué decir, no? Por ejemplo, de los seres de menor capacidad. ¿Qué? ¿No han podido evolucionar? Solo el ser humano tiene ese privilegio de haber alcanzado la perfección de la evolución, y tal vez a dónde estaremos yendo si seguimos en ese camino. Un ejemplo, por ejemplo, veamos el escarabajo bombardero. Es increíble este animalito, hermanos. Primeramente, este animalito se defiende arrojando gases a cada 100 centímetros, a 100 grados de centímetros, ¿cómo se dice? 100 grados, 100 centímetros, perdón, ya me equivoqué. Grados centígrados, 100 grados centígrados, exactamente. A esa capacidad bota, dice, unos gases, sustancias explosivas, producto de lo que él tiene, peróxido de hidrógeno e hidroquinona, difícil de pronunciar, que si se mezcla se produce una explosión, ¿no? Pero no le daña al animalito. ¿Por qué? Porque también este escarabajo tiene un inhibidor que impide la explosión, y cuando se siente amenazado tiene otra sustancia antiinhibidora que le permite que estas sustancias, dos sustancias que son liberadas, no le dañen al insecto. Increíble, amados hermanos. Algo que solo Dios podía hacer. ¿Evolución es eso? Tenemos que preguntarnos siempre. Nosotros tenemos que tener razones valederas de nuestra fe, amados hermanos. No podemos simplemente decir, nosotros creemos en Dios y punto. ¿Por qué crees en Dios? Porque sí. No. Tenemos que tener razón válida, argumentos válidos. La misma ciencia lo corrobora, nuestra fe. Por ejemplo, estaba viendo el camello, por ejemplo, dice, tiene esas jorobas que ha desarrollado, que almacena grasa, que le permite estar sin comer y beber 2 semanas. Y está habituado al desierto, ¿no? Lugares inhóspitos, pero ahí puede sobrevivir. Evolución. Otro animal, por ejemplo, el halcón peregrino, ¿sabes a qué velocidad puede volar? 360 kilómetros por hora. Es un tren bala. El tren bala desarrolla 300 kilómetros por hora, pues. Y este animalito, el halcón peregrino, puede volar a esa velocidad. Y el felino más veloz, que es el guepardo, puede correr a 115 kilómetros por hora. Por ejemplo, las anguilas descargan una potencia, dice, de 600 voltios. Nuestra corriente, ¿no? Nosotros para generar la corriente necesitamos 220 voltios. La anguila puede descargar 600 voltios cuando se siente amenazado. El hombre se electrocuta, amados hermanos, y como el agua es como una corriente conductiva, ¿no? Es altamente conductiva, entonces no importa dónde lo descargue, te va a alcanzar la corriente.
pero solamente cuando se siente amenazada descargan eso. ¿Evolución o perfecta creación, amados hermanos? Perfección de Dios. Porque la sabiduría de Dios es infinita. Solo Dios podía haber hecho tan perfecto todo, amados hermanos. Solo Dios. Ahora, si la evolución es cierta, ¿cómo se explica la abismal diferencia entre el ser humano y los seres vivos? ¿Cómo explicamos? ¿Por qué podemos decir, no, pues tú te quedaste mono, así te quedaste de mono? Porque muchos monos no siguen así como son. Hay diferente variedad de monitos. Se quedaron así. No les llegó la suerte. O también la abismal diferencia del pensamiento racional para tomar decisiones, para la creatividad artística, para la imaginación, para las relaciones sociales afectivas, la capacidad de reaccionar emocionalmente en las diversas circunstancias de la vida, cuando podemos alabar a nuestro Creador. ¿Evolución? O tal como dice la palabra, imagen y semejanza de Dios. La única respuesta, amados hermanos, a todo esto es que Dios lo creó todo tal como dice la palabra, en un instante. No hay evolución, no es que pasaron millones de años. Todo lo hizo Dios en el momento que lo creó. En el principio Dios creó, dicen los cielos. Dios lo hizo, tal como conocemos los 6 días de la creación. Dios lo hizo. ¿De dónde? Solo Dios sabe. Nosotros no podemos inferir más de lo que podemos tener la revelación de la palabra. Con esto, ¿en qué podemos concluir? Como dice Apocalipsis 5, 8 al 14. Dice, luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Dios nos va mostrando realidades que nosotros todavía no podemos ver y entender, pero claramente lo manifiesta la palabra. Oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de Dios, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Eso nos muestra la palabra, amados hermanos. Millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas, diciendo, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Ese debe ser nuestra proclama, como aquellos que entendemos y reconocemos que Dios es nuestro Creador y que nuestro destino es eso, de que nosotros estaremos junto a esos millones y millones de ángeles alabando y cantando a nuestro Dios, dándole la gloria, dándole la honra, dándole honor, dándole el poder. ¿Cuántos podemos decir amén, amados hermanos? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y podemos dar gracias a ese Dios todopoderoso. Nos unimos al coro universal dando a Dios toda la gloria. Porque Él es el único que se merece, amados hermanos. A través de los tiempos, el hombre seguirá sacando nuevas teorías. Pero cuando la verdad eterna gobierna nuestro corazón, no interesa todo lo que el hombre pueda ir imaginando, ir levantando. Porque la verdad ha de sostener y fundamentar nuestra vida. Con esa convicción, ¿qué tal si damos gracias a Dios? Padre eterno, te damos gracias, porque a través de tu palabra tú nos revelas tu grandeza y majestad. Porque en ella podemos ver, Señor, todas tus obras tan perfectas y maravillosas. Creaste, Señor, este universo vasto, infinito, conforme a tu poder, conforme a tu grandeza, conforme a tu sabiduría única e infinita. No lo podemos entender todo, Padre, pero lo que tú nos has revelado es lo que, Señor, atesoramos y es lo que gobierna nuestra vida, nuestro entendimiento. Amado Dios, gracias por habernos alcanzado a pesar, Señor, de nuestra
humana incapacidad, te plació alcanzarnos, Señor, y mostrarnos y revelarnos tu grandeza, tu majestad. Y en tu palabra vemos, Señor, el cumplimiento de todo lo que hiciste, Padre, de todo lo que haces y todo lo que harás en nuestras vidas. Gracias, amado Dios. Bendito Dios, un día estaremos en tu presencia, alabando tu nombre, glorificándote a ti, Padre, exaltándote, Señor, rendidos a tus pies, adorándote. Señor, mientras estamos en este mundo queremos caminar alabando tu nombre. En medio de las circunstancias queremos, bendito Dios, ver tu presencia en nuestras vidas, porque siempre estás con nosotros, ahí infundiéndonos aliento, animándonos, motivándonos, Padre Santo, a seguir avanzando, confiando y creyendo en ti. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Santo. Solo podemos agradecerte, bendito Dios, por habernos revelado la verdad, tu preciosa palabra, por habernos, Señor, mostrado tu grandeza, y porque hoy te has entronado en nuestros corazones, en nuestras vidas. Gracias, Padre. Oramos, bendito Dios, por tu pueblo, por este pueblo, Señor, del que somos parte, de que el mundo, Señor, nos golpea constantemente con el engaño, con la mentira, Señor, queriéndonos seducir, Señor, a la maldad. Te pedimos que tú guardes, Señor, a cada uno de tus hijos en la sabiduría, en la verdad, que ninguno se desvíe por teorías o por los estudios, que ninguno se desvíe, Padre, que tu palabra sea firme y verdadera en sus corazones, que produzca fruto de vida, fruto de amor, fruto de paz, fruto de esperanza, que en medio de estos tiempos, Señor, críticos y difíciles, podamos ver tu gloria y tu poder en nuestras vidas. Gracias, amado Dios, por tu palabra, y gracias por la ciencia, que muchos científicos más, Padre amado, puedan conocerte, puedan amarte, puedan maravillarse, Señor, de lo que van descubriendo, que tú lo has hecho todo perfecto. Gracias, amado Dios, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias por tu palabra y por tu espíritu, amado Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.